Club de Prensa Plus con Juan Carlos Iragorri. Bienvenidos a Club de Prensa en NTN 24. Hoy transmitimos desde Washington, a 3 cuadras solamente de la Casa Blanca, y también desde el Centro Internacional de Noticias de este canal de NTN 24. No olviden ustedes que al final de este programa lo pueden ver completo, pueden ver a partes en nuestra página de Facebook, también por nuestra cuenta de Twitter, y el audio, el podcast, lo pueden encontrar en SoundCloud. Y les doy la bienvenida a los invitados a este programa. Están con nosotros Jan Martínez Arens, corresponsal jefe del diario El País de Madrid, José López Zamorano, corresponsal jefe de la agencia mexicana de noticias Notimex, y Pedro Burelli, analista venezolano. Y el primer asunto, y quiero empezar preguntándole a Jan Martínez Arens y a Pepe López Zamorano, tiene que ver con todas las consecuencias, con todos los ecos que ha producido el despido, la desvinculación del FBI, de la dirección del FBI, de James Comey por parte ordenada por el presidente Donald Trump. Hay bastantes versiones sobre lo que ocurrió, y en las últimas horas Estados Unidos y el mundo no saben muy bien qué fue lo que ocurrió. Dice por una parte Comey y el entorno de Comey que hubo en los últimos días un momento en el que la Casa Blanca llamó a Comey para que conversaran Trump y el entonces director del FBI. La versión que tiene la Casa Blanca es distinta. Dice que fue Comey quien le pidió a Trump esa conversación. Aparentemente en ese diálogo Trump le pidió lealtad a James Comey y Comey le prometió solamente honestidad, le dijo que iba a ser honesto. Aparte de todo esto, ha habido otros desarrollos. El señor Donald Trump, el presidente de Estados Unidos, ha enviado un mensaje por la cuenta de Twitter diciendo más vale que no haya filtraciones a la prensa por parte de James Comey, porque pueden aparecer grabaciones de la conversación entre los dos. Y para rematar, Trump ha dicho que quizás suspenda las ruedas de prensa de aquí en adelante para que haya más precisión en las informaciones. Uno de los artículos que trae el diario The New York Times es que algunos críticos de Trump manifiestan que el despido de Comey puede constituir una obstrucción a la justicia. ¿Puede ser esto verdad? ¿Ha habido aquí una obstrucción a la justicia? Empiezo preguntándoselo a Jan Martínez Arens. Hola, yo creo que obstrucción en el sentido penal no ha habido, o por lo menos no tenemos los indicios para poder decirlo, ¿no? Es potestativo del presidente de Estados Unidos de América mantener o cambiar al director del FBI. Es verdad que es un cargo enormemente protegido, tiene un mandato de 10 años, tiene que ser refrendado por el Senado, pero el presidente puede, con o sin motivo, prescindir de él, y eso lo ha reconocido el propio Comey en el mensaje que ha dado a sus subordinados de despedida. Ahora, lo que ha convertido el despido de Comey es en un teatro, en un guiñol político donde se han cruzado todas las líneas rojas y donde además lo que es la denominada trama rusa, sobre la cual no hay de momento pues indicios fuertes que apunten a Trump, sí, sospechas, pero no pruebas, la ha engrandecido con esa actitud tan destructiva que lo que hace pensar a todo el mundo, lo que nos hace sospechar es que Trump está actuando por motivos de supervivencia política, por miedo a que trascienda algo que hay en esa investigación. Es decir, yo creo que desde el punto de vista penal la destitución no va a tener ninguna consecuencia, pero los efectos políticos van a ser gravísimos y duraderos. Pepe López Zamorano, ha habido 2 presidentes acusados de obstrucción a la justicia, uno de ellos, y fue juzgado políticamente, acusado por la Cámara ante el Senado, Bill Clinton en 1998, en el caso de Mónica Lewinsky. Después se acusó, aunque no llegó a ser juzgado, no llegó a haber un impeachment, como se llama en inglés. Eso ocurrió también antes con el presidente Richard Nixon, que terminó renunciando por el escándalo de Watergate en 1974. ¿Puede entonces, y hago aquí la misma pregunta, constituir el despido de James Comey por parte de Donald Trump, puede constituir esto una obstrucción a la justicia? Sí, el problema con los cargos de obstrucción de la justicia es que son muy fácil presentarlos y muy difícil comprobarlos. Por una parte está el aspecto legal, una obstrucción de justicia que sería criminalmente perseguida por el Departamento de Justicia, y en ese sentido el señor Trump tiene un gran aliado que se llama el procurador Jeff Sessions. Yo no veo en este momento ningún escenario plausible bajo el cual pudiera pensarse que lo que sabemos hasta ahora se pueda categorizar como una obstrucción de la justicia en el sentido legal clásico y que por lo tanto podríamos esperar
una acción de la Procuraduría de Justicia, del Departamento, obviamente eso no va a ocurrir. En términos políticos, sabemos que legalmente lo que se puede tipificar como obstrucción de la justicia es básicamente lo que el Congreso decida que es obstrucción de la justicia, es decir, legalmente tendría que ser un acto de traición a la patria, un soborno o un alto crimen, o uno menor incluso. Entonces hay una gran latitud de lo que se puede tipificar. Hasta el momento lo que sabemos, con las versiones equivocadas en esta comedia de equívocos que se ha convertido el despido del señor Comey, es que el señor Trump, y él lo confesó directamente con NBC, estaba pensando en el caso de Rusia cuando lo despidió. Para poderse tipificar como un delito de obstrucción de la justicia, se tiene que comprobar que hubo una intención corrupta del presidente para obstruir la investigación del FBI sobre la presunta colusión entre miembros de su campaña y Rusia para interferir en las elecciones presidenciales. En ese sentido, estamos todavía lejos de que podamos hablar de ese caso. Ahora, la otra cuestión sería, si continúan las investigaciones en el Congreso y se llega a la determinación que hubo una colusión, dependerá de los legisladores. Hasta el momento, como sabemos, los republicanos tienen el control tanto en la Cámara Baja como en el Senado. Si bien es verdad que hay divisiones sobre el despido de Comey al interior del propio Partido Republicano, por el momento no hay un horizonte claro que permita pensar que eso va a ocurrir. Yo creo que tendría que haber verdaderamente el descubrimiento de la pistola humeante o la grabación que él menciona, o un dato contundente que pudiera de alguna manera ser inevitable que se tratara de perseguir por obstrucción de la justicia al presidente de los Estados Unidos. ¿Coincide con Pepe López Zamorano, Pedro Burelli? Yo coincido en general, pero simplemente para agregar algo a esto, simplemente para el tema de la discusión, el que está viendo esto, el comportamiento de Comey, ya en el caso de Hillary Clinton y en el caso de Rusia, el caso de todo lo alrededor de la elección, siempre fue equívoco. Entonces no es nada raro que su salida también esté llena de controversia. Es decir, creo que lamentablemente una figura muy respetada como era Comey, dentro de una institución terriblemente respetada, con un mandato de 12 años, llevaba ya tiempo dando tumbos. Eso es verdad. Segundo, yo creo que es bastante obvio que la primera pregunta que se hizo el presidente y que se hizo el presidente, el vicepresidente y todas las demás personas a las que él le consultó esta decisión es cómo se va a ver esto, es decir, cuál va a ser la lectura que va a haber de esto. Y la primera, obviamente, que tiene que haber pensado es, la gente va a decir que estamos bloqueando alguna investigación. Por lo tanto, uno presume que esa parte está resuelta en el sentido de que no va a haber obstrucción, no hubo obstrucción. Después vimos ayer al director encargado del FBI muy claramente, porque no es el Congreso el que en el fondo está investigando lo que ocurrió, sino es el FBI que está diciendo nosotros vamos a continuar con nuestra investigación. Esa investigación, si iba a ser seria, ahora va a ser doblemente seria, porque yo creo que el FBI, para salvar su reputación, va a hacer todo el esfuerzo posible para demostrar si hubo o no hubo interferencia, cuáles son las relaciones. Es decir, ha salido ya mucha información que da pie para pensar de que sí había unos contactos suficientemente raros. Obviamente lo que está diciendo Trump es que él le preguntó en 3 oportunidades a Comey si él era parte de esa investigación, digamos, personalmente, obviamente, no estaba tratando de exculpar a la campaña, y que le dijeron que no. La amenaza de hoy, creo que la amenaza en el Twitter de hoy, en su tweet, en el trino que saca hoy Trump, como amenazando a Comey, yo creo que termina confundiendo más todavía la cosa. Porque por un lado te dice, mira, hay una verdad que puede salir, pero lo otro es que es un poco la actitud, un poquito de mafioso de Trump, de llevar esto a esta situación. Y yo creo que ahí es donde pierde Trump, aún si él pudiera, primero, justificar por qué lo hizo, y segundo, escaparse de una cosa muchísimo más fuerte, con repercusiones más judiciales. El costo político de manejar un tema de esto, literalmente como un guapetón de barrio, yo creo que no le está ayudando para nada. Jean Martínez, otro asunto de Donald Trump, la revista The Economist, posiblemente el semanario de información política más importante del mundo, trae un artículo de portada titulado Trumponomics, hablando sobre la economía de Donald Trump. Comienza el texto diciendo que Trump cree que la Casa Blanca es como la residencia de una monarquía, como un palacio de una monarquía, que él se siente un monarca y que siente que está rodeado de la corte ahí en la residencia presidencial en el centro de Washington. Incluso llega a comparar la personalidad de Trump en cierto aspecto, The Economist, con la personalidad de Enrique VIII, quien fuera un célebre rey inglés muy conocido por distintos asuntos. Pero manifiesta The Economist lo siguiente, dice que lo que
que propone el señor Trump en una entrevista, además que tuvo con este semanario, es mejorar los tratados de libre comercio, por una parte. Dice que además el señor Trump es un proteccionista, cosa que no es nueva, un nacionalista en materia de economía, como señala la revista. Dice también que Trump lo que quiere es bajar los impuestos porque de esta manera se puede aumentar la inversión a escala nacional dentro de los Estados Unidos, pero señala la revista que esto no puede solucionar la situación económica de los Estados Unidos, no puede mejorar la economía, entre otras cosas porque estas son ideas que tienen algunos altos ejecutivos, que son quienes rodean a Trump y no buenos economistas, por un lado, y al final señala la revista que todo esto puede ser peor, porque lo que va a acabar es que va a acabar Estados Unidos siendo más endeudado y sobre todo con mayores desigualdades. La pregunta es, ¿tiene razón The Economist? Yo creo que en gran parte tiene razón, es demoledor, es verdad que incluso la comparación con Enrique VIII, que es un rey que se dedicó a cortar las cabezas de sus mujeres, es tremenda, está en ese estilo británico que tienen ellos, pero atinan muy bien en la crítica económica. Es decir, de momento con Trump lo que tenemos es una economía de salón enormemente confusa y difusa como es él mismo. Es decir, hace menos de un mes se presentó la gran rebaja fiscal. Consistía en reducir el impuesto de sociedades del 35% al 15%, es decir, un cambio telúrico en el tejido económico y empresarial de Estados Unidos. Bueno, no fueron capaces de explicar el gobierno cómo lo iban a hacer, ni siquiera salió Trump a dar la cara y a estas fechas, a estas alturas, aún no sabemos concretamente cómo se va a desarrollar ese plan económico. A eso se suma las constantes idas y venidas de Trump en todo lo que concierne a política y a política económica. Es decir, un día está en contra del NAFTA y al día siguiente mantiene el tratado del NAFTA. Un día está contra China y ayer mismo por la noche anunció un gran acuerdo comercial con su antiguo enemigo y depredador de la economía estadounidense. Es decir, estamos en un umbral de incertidumbre enorme con Trump. Si va bien la situación económica ahora, es por el legado de Obama, no es por Trump. Es decir, él ha tenido una herencia estupenda en comparación con la que tuvo Obama, una de las mejores herencias que ha tenido un presidente de Estados Unidos. Y luego hay problemas de concepto profundos y muy graves. Por ejemplo, el pensar que el déficit comercial siempre es malo. Vamos a ver, en el caso de Estados Unidos, las importaciones, lo que son importaciones de productos más baratos que los que se podrían hacer aquí, con lo cual son inputs a la competitividad estadounidense. Es el caso famoso de las partes, los componentes de automóvil que proceden de México. Permiten que la exportación de coche de Estados Unidos sea muy barata porque esos componentes que vienen de Estados Unidos son precisamente muy baratos y hacerlos aquí encarecería el producto final, que es el que exporta Estados Unidos. Es decir, el tejido, la ideología económica de Trump está llena de confusiones y este artículo, este juicio de The Economist, yo creo que sí, que acierta y realmente quita muchas telarañas de la cabeza. Ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24 desde Washington y desde el Centro Internacional de Noticias de este canal. Pedro Borelli, hay noticias de Venezuela. Ahora una señora, Mónica Moura, mujer de Joao Santana, ambos publicistas brasileños, ha contado que Nicolás Maduro, cuando era canciller, era ministro de Exteriores de Hugo Chávez, llegó a pagar 11 millones de dólares que no fueron declarados al fisco ni en ninguna parte a esta pareja, dinero procedente de unos contratos que tenía la constructora multinacional brasileña Odebrecht en Venezuela y contratos de otra compañía constructora, Andrade Gutiérrez. 9 millones de dólares fueron a parar a Suiza y otro dinero los pagó el señor Nicolás Maduro como canciller de Chávez a esta mujer para la campaña de la reelección de Chávez en 2012. Pero esto se suma a la circunstancia de que ayer Nicolás Maduro destituyó a la ministra de Salud venezolana, Antonieta Caporale, porque su despacho reveló un informe según el cual la mortalidad infantil en Venezuela ha aumentado un 30% en el último año. ¿Son estas muestras de debilidad de Maduro, como por ejemplo el despido de la ministra? Bueno, yo creo que las dos son muestras de la opacidad de Maduro, ¿no? Es decir, es la falta de transparencia total, la corrupción, cada cosa que tocas es como un cuerpo que está haciendo metástasis, donde tú tocas hay un escándalo. Ningún escándalo se resuelve realmente porque no hay un poder judicial que lo persiga, por lo tanto todo queda vivo, entonces es una sociedad en ebullición, es decir, y yo creo que es complicado. Los dos son bastante indicativos
de dos temas distintos. Tomo el de la ministra. Creo que la falsificación de cifras, que es bastante común en gobiernos de esta naturaleza, está haciendo crisis porque obviamente la naturaleza de cada uno de los problemas es más grande y en la medida que la gente quiere mostrar distancia, una de las formas de salvarse es tratar de dar un paso atrás y decir yo no sigo mintiendo, yo voy a dar las cifras, yo no voy a terminar en esta película como parte de esto. Entonces, un elemento de la disidencia interna yo creo que fue lo que hizo la ministra. No voy a seguir maquillando las cifras sobre una crisis humanitaria que es increíble. Yo creo que todos los organismos internacionales que están viendo lo que está ocurriendo en Venezuela están muy sorprendidos. Ahora, ¿a quién te puedes traer para sustituirlo? A alguien absolutamente leal con la nomenclatura, con el grupo pequeño que queda en el poder, cuya característica principal es que son fichas criminales. Es decir, la estructura arriba del gobierno de Venezuela son pura gente que ha sido identificada con el narcotráfico, la violación de derechos humanos. Entonces, como buena mafia, lo que hace es rodearse de gente que confía y salir de cualquiera que lo cuestione. Entonces, ese es el problema de ahí. Y en el tema de que salga de esto, yo creo que cuando termine de salir todo lo de Odebrecht y la relación de Odebrecht con Venezuela, se van a dar cuenta que ese fue, digamos, si Odebrecht fue grande, Venezuela fue lo más grande de Odebrecht. Y de Venezuela a México hay noticias según las cuales este año, 2017, ha sido el más violento en lo que lleva de gobierno Enrique Peña Nieto. Se ha habido 2.020 asesinatos en el mes de marzo. La barrera de los 2.000 asesinatos en un mes no se superaba desde el año 2011. Pepe López Zamorano, en estos 2 minutos y medio que queda, quisiera oír su opinión como mexicano y periodista mexicano que es, y también la de Jan Martínez, que fue corresponsal jefe en México del diario El País. ¿Qué es lo que está pasando, Pepe? Bueno, definitivamente, o sea, nadie puede negar que en México, como en muchas otras regiones del mundo, en Centroamérica, en Sudamérica, Venezuela, en Honduras, por ejemplo, hay un problema de inseguridad, obvio, hay un problema también de impunidad, ¿no? Hay esfuerzos de reforma judicial y sin embargo estamos viendo que a pesar de todos los esfuerzos que ha habido por tratar de bajar esa criminalidad, hubo un repunte aparentemente desde 2016. Como recordaremos y lo vemos en perspectiva, desde que el gobierno del entonces el presidente Felipe Calderón inició su guerra contra las drogas, mandó a las fuerzas militares a combatir a la criminalidad, se registró un repunte en el número de muertes en México. Con la llegada del gobierno del presidente Peña Nieto, las cifras bajaron alrededor de 6 y 13% de 2012 a 2014 y a partir de 2016 ha habido un aparente repunte. Hay contradicciones y hay disputas sobre las cifras totales por parte del gobierno de México y el organismo que dio a conocer estas últimas estadísticas. Lo que es una realidad es que hay en México en este momento una confrontación entre los carteles, por ejemplo, el de Sinaloa y el cartel Jalisco Nueva Generación. Nuevamente estamos viendo que se ha producido una fragmentación con la captura de algunos líderes y también, obviamente, con su envío a los Estados Unidos. Eso está provocando que algunos grupos que tienen más problemas para restablecer sus redes de criminalidad, de tráfico de drogas a los Estados Unidos, están dedicándose a otro tipo de crímenes. Por ejemplo, hace unos días vimos el perfil tan alto que ha adquirido, por ejemplo, el robo de combustible, que no requiere tener unas estructuras criminales tan sofisticadas como, por ejemplo, el trasiego de drogas a los Estados Unidos. Ahora, ¿qué me parece casuístico? Que todo esto esté también coincidiendo y el aumento también de crímenes y de drogas, con lo que está pasando en Estados Unidos, con los problemas de adicción, la sobredosis de opio, la creciente preocupación que hay aquí, que es un problema que ha salido de control y muchas veces se pierde de perspectiva, ¿no? Que cuando estamos viendo niveles de violencia en países como México, en Centroamérica, en otros lugares del mundo, muchas veces están siendo originados porque no se han atacado de raíz los problemas que generan esa violencia en gran medida, como pueden ser el consumo de drogas, el trasiego de armas, el trasiego de dinero en efectivo que está alimentando a estos grupos criminales. Lo que es una realidad es que en México hay un esfuerzo claro de parte de las autoridades por tratar de acabar con la impunidad. Sigue el proceso de concreción del nuevo sistema de reforma judicial y ojalá esto dé resultados porque evidentemente es un tema que preocupa a toda la sociedad. Y Jan Martínez Arens, 30 segundos. Bueno, yo creo, por ser breve, que es un fracaso absoluto la política de lucha contra el crimen organizado del gobierno de Peña Nieto y que se debe a un fallo de estrategia. Han buscado una política de apariencias, detención de grandes narcos, pero se han olvidado de lo importante, que es la persecución del dinero. No ha habido operaciones contra el blanqueo de dinero, no hay gente detenida, no hay bancos implicados, cuando todo el mundo sabe en México que es la ruta del dinero la que puede acabar con el crimen organizado. Ya regresamos a Club de Prensa Plus.
Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Pepe López Zamorano, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? En mi opinión, fue una semana fatal para el presidente Donald Trump. Me parece que el despido del director del FBI, James Comey, eventualmente pasará a los anales de la ciencia política y del gobierno y quizá de la estructura comunicativa como un paradigma de incompetencia. Si había alguna intencionalidad de bajarle el perfil a la investigación del FBI sobre la posible colusión de miembros de su campaña con Rusia, generó el efecto absolutamente contrario. En este momento hay una determinación cada vez más clara, no solo del FBI, sino también del Congreso, de ahondar en esa posible colusión, y eso ya está teniendo un efecto no solamente en su popularidad, sino también en distraer lo que era el lanzamiento de su agenda política. Todo está estancado, no se ha empezado la renegociación del TLCAN con México y Canadá, no hay reforma de salud, no hay reforma fiscal. No hay duda que esto muestra que todavía hay mucho que aprender en materia de operación política aquí en Washington. Pedro Burelli, ¿para quién fue esta semana una semana nefasta, una semana fatal? Bueno, porque como toda pelea necesita dos, James Comey, el director del FBI que fue despedido por Donald Trump, una persona con una reputación hasta hace unos meses de ser muy ecuánime, serio, respetable, y que se ha ido embarrando él mismo en manejos poco torpes de investigaciones importantes, y hoy se encuentra básicamente en un barrial con una especie de gorila peleándose en el barro, y no creo que eso lo va a ayudar a él. Yo creo que Donald Trump tiene demasiadas herramientas para defenderse y hará lo posible para demostrar que él fue el bueno y Comey fue el malo. Jan Martínez, ¿para quién fue esta semana una semana fatal? Bueno, la semana fatal, aunque ya queda lejos, fue para Marine Le Pen, no solamente por su fracaso electoral, sino porque no ha sido capaz de entender lo que los franceses realmente querían, lo que los franceses realmente necesitaban, y haberse convertido en una figura de museo. Ojalá jamás hubiese concurrido a esas elecciones donde lo único que aportó es distorsión. Gracias a los tres, Jan Martínez, Pedro Burelli, Pepe López Zamorano, y ustedes no se vayan, ya regresamos a Club de Prensa Plus. Volvemos a Club de Prensa Plus en NTN 24. Enseguida, la entrevista que Antonio Caño, director del diario El País de Madrid, le dio a Club de Prensa esta semana. No se la pierdan. Ha habido, quiero empezar con asuntos europeos, elecciones en Francia. Ha ganado el domingo pasado Emmanuel Macron con un 66% de los votos. Ha alcanzado casi el 34% de los votos Marine Le Pen. Macron es un hombre europeísta. Marine Le Pen es una mujer que, en caso de haber ganado, habría convocado un referendo para sacar a ese país, a Francia, de la Unión Europea. ¿Qué significa para usted el triunfo de Macron? Significa en primer lugar una buena noticia para Francia, porque ha conseguido evitar un riesgo inminente y grave de una presidenta populista que representa un partido xenófobo, proteccionista, antieuropeo. En segundo lugar, es una buena noticia para Europa, porque permite que al frente de la presidencia de Francia haya un hombre que cree en Europa, que cree firmemente en el proyecto europeo y que se comprometió a defender Europa en su primer discurso, en las primeras palabras que pronunció como presidente electo. Y creo que en tercer lugar es una buena noticia para el mundo en su conjunto, porque frena una ola de populismo, de demagogia, frena una etapa en la que parecía que todo lo peor era posible, una etapa que podemos decir que empezó con la victoria del Brexit en el referéndum británico, que probablemente continuó con la derrota del sí a la paz en Colombia y que se consolidó
posteriormente con el triunfo del presidente Trump en Estados Unidos, y que este éxito de Macron, este resultado en Francia, interrumpe. Confío en que lo interrumpa definitivamente esa ola, esa escalada, y nos devuelva a todos una cierta época de sensatez. Los problemas que hicieron aparecer estos fenómenos globales siguen existiendo. Los problemas que hicieron crecer tan espectacularmente a Le Pen en Francia siguen existiendo, pero al menos ahora hay una posibilidad de optimismo, al menos hay ahora un mensaje de que las sociedades se pueden reformar sin necesidad de optar por aquellos que quieren destruirlas. Dice el señor Macron que debería reformarse la Unión Europea. Él quiere incluso que haya prácticamente un ministro de finanzas para los 27 países, eran 28, pero se va a retirar, se ha retirado el Reino Unido, o está en vías de retirarse. Incluso quiere unos presupuestos únicos. Justamente su periódico lo ha destacado en la primera página en las últimas horas. En cambio, en Alemania, que es el otro país, el otro buque insignia de la Unión Europea, la señora Merkel no está de acuerdo con eso. ¿Usted cree que es posible reformar la Unión Europea tal como quiere Macron? Porque si la señora Merkel no está por la labor, como dicen ustedes los españoles, va a ser complicado. Va a ser complicado porque Alemania es la mayor economía de Europa en este momento, y por tanto el peso específico que tiene sobre las decisiones de la Unión Europea es enorme. Partimos al menos de una voluntad común, que tanto de Francia como de Alemania, de la Francia de Macron como de la Alemania de Merkel, a la que se suman otros países, de que es necesario reforzar la Unión Europea, de que el proyecto es válido y de que es necesario reforzarlo. A partir de ahí hay una discrepancia también considerable, que es cómo lo reformamos. Lo reformamos cambiando las políticas que hasta ahora hemos llevado para hacer frente a la crisis económica, que se agudizaron sobre todo después de la crisis económica, o lo reformamos a la manera francesa, con más integración, con políticas más sociales. Va a ser difícil resolver ese conflicto, porque Alemania además tiene elecciones este año, tiene elecciones en septiembre, y hasta septiembre va a ser muy difícil para la señora Merkel cambiar políticas que en Alemania son muy populares. Quería hacerle otra pregunta sobre la socialdemocracia y sobre todo sobre los partidos socialistas. Fíjese usted, en Francia ha ganado Macron, que es un candidato centrista independiente, ha superado a Marine Le Pen, una mujer de ultraderecha. Los socialistas, cuyo jefe era hasta cierto punto François Hollande, el presidente francés, presidente saliente, que deja el poder el próximo domingo 14 de mayo, pues están desbaratados. La popularidad del señor Hollande es del 4%. En Inglaterra los laboristas lo están pasando bastante mal. En las elecciones del 8 de junio lo previsible es que gane nuevamente Theresa May, o que gane Theresa May, primera ministra conservadora. Aquí en España, Podemos, un partido de izquierda, incluso más a la izquierda que el Partido Socialista, ha tenido cierto auge. En la última encuesta ya los socialistas le ganan en intención de voto por muy poco, 19,7, 19,9 ellos, 19,7 Podemos, mientras que el Partido Popular, que está en el gobierno y que es objeto de una cantidad de escándalos de corrupción, tiene más del 30% de intención de voto. ¿Es que se acabaron los socialistas? ¿Se acabaron los partidos socialistas? Tal vez, no se puede descartar. Hoy ha dicho Manuel Valls, el antiguo primer ministro francés, que ha anunciado que deja el Partido Socialista para sumarse al proyecto político de Macron, que el Partido Socialista francés, sus palabras han sido: este Partido Socialista francés está muerto. Con lo cual no se puede descartar. Pero son situaciones diferentes. Alemania, Francia, el Reino Unido, España viven momentos políticos diferentes, tienen algunas semejanzas, pero que tienen orígenes diferentes y expresiones y manifestaciones de sus diferentes crisis que son distintas. Pero es verdad que hay algo que une a toda la crisis de la socialdemocracia europea, que es la falta
de un proyecto moderno, de un proyecto que dé satisfacción a las clases medias, urbanas, en las que siempre se ha apoyado el proyecto de la socialdemocracia. Tradicionalmente se ha apoyado el proyecto socialdemócrata y que en este momento, y para el que en este momento no tienen respuestas. La gran aportación de la socialdemocracia europea fue la sociedad del bienestar. Pero el problema es que desde que la sociedad del bienestar es el sistema dominante en Europa, también los partidos conservadores se han sumado a la sociedad del bienestar y hoy exige una administración diferente la sociedad del bienestar. Y la socialdemocracia no ha sabido responder a eso, no ha sabido responder a cómo se gestionan estos países modernos, cómo se puede administrar hoy la sociedad del bienestar, cómo se responde a los retos de la globalización en este momento. Desgraciadamente los partidos socialdemócratas tienen un proyecto que se ha quedado antiguo, que se ha quedado en el pasado. Antonio, hay muchas noticias de Venezuela. Usted conoce muy bien América Latina. Desde el 31 de marzo, cuando el Tribunal Supremo de Justicia despojó de competencias a la Asamblea Nacional, al Parlamento venezolano, en donde la oposición al presidente Nicolás Maduro es mayoría, ha habido casi 40 muertos y manifestaciones a diario. Los opositores piden elecciones libres y prontas y piden que sean puestos en libertad los presos políticos como Leopoldo López. El presidente Nicolás Maduro lo que ha hecho es convocar una asamblea constituyente. ¿Cuál es la salida para esa crisis venezolana? Porque en la Organización de Estados Americanos, en la OEA en Washington, el secretario general, ex canciller uruguayo Luis Almagro, pide que se active la Carta Democrática. De varios países de la organización, que tiene 34 integrantes, piden también que haya comicios. ¿Cuál es la solución? Y se lo pregunto desde otro modo. Alguien decía, ¿no será que esto debería resolverse a la antigua? Que un hombre como Maduro, donde los sobrinos de su mujer están investigados y presos por narcotráfico en Estados Unidos, pues tiene cuentas pendientes con la justicia, donde Diosdado Cabello, expresidente de la Asamblea Nacional, también puede tener cuentas pendientes con la justicia estadounidense. ¿No será que habrá que buscar un país a donde los reciban y a donde la justicia no les llegue? Yo sé que esto suena muy a la antigua, pero ¿no será que esa es la única forma como Maduro puede pensar en dejar el poder? ¿O usted cree que hay una posibilidad de un diálogo o de alguna otro camino? No, probablemente no descarto que haya que buscar fórmulas de ese tipo, pero incluso fórmulas de ese tipo habrá que negociarlas. Inevitablemente habrá que negociar. En algún momento, si se quiere evitar un derramamiento de sangre gigantesco, o se quiere evitar un mal mayor como un golpe de Estado militar, en algún momento va a haber que negociar. Claro, que no hay que negociar para prolongar el régimen, hay que negociar para sustituir al régimen que en los últimos meses se ha quitado la careta y se ha manifestado como la dictadura que es. Pero habrá que negociar con ello, hay que negociar cómo se produce una transición a una democracia. Y en esa transición esa negociación deberá incluir la suerte que van a correr los actuales dirigentes del régimen, no solamente líderes políticos, sino también líderes militares que están implicados en episodios similares a los que antes describías. Y habrá que negociar el modelo y los plazos en los que se celebran unas elecciones. Y habrá que reclamar previamente la liberación de los presos políticos, habrá que crear el clima apropiado para el diálogo. Todo eso hay que hacer. Hay una labor enorme por hacer en Venezuela para evitar, insisto, un derramamiento de sangre, pero inevitablemente habrá que negociar. Yo no estoy de acuerdo con quienes dicen que no se puede negociar con Maduro. Maduro es en este momento la imagen del régimen y la voz del régimen. Y es la persona con la que habrá que negociar, pero insisto, no para prolongar el régimen, sino para sustituirlo, y una negociación que esté precedida de liberación de presos políticos y de garantías de que los resultados de esa negociación se van a cumplir, y unos plazos cortos y muy estrictos. Cumplido eso, creo que cabe hablar de la suerte que van a correr las actuales figuras del régimen.
A propósito de América Latina, ¿cuál es su valoración sobre la situación política y económica en Cuba después de que restableciera La Habana relaciones diplomáticas con Washington porque fueron rotas el 3 de enero de 1961? 11 presidentes estadounidenses pasaron por la Casa Blanca sin relaciones diplomáticas con Cuba. ¿Le parece que ha servido para el pueblo cubano este restablecimiento de relaciones, o cree usted que falta que el régimen de Raúl Castro mueva ficha? No, tiene que mover ficha, claro, pero uno de los múltiples problemas que ha ocasionado la elección de Donald Trump en Estados Unidos es que ha congelado la dinámica de apertura o de reforma en Cuba. Si Raúl Castro y el régimen cubano nunca tuvieron muy claro la voluntad de reformarse y nunca tuvieron mucha prisa en reformarse, Donald Trump da la excusa perfecta para no hacerlo. Bien, es verdad que el régimen, y Raúl Castro debe saberlo, no tiene solución desde dentro. En este caso es reformarse sí o sí, pero no ayuda el hecho de que no haya en Washington en este momento un aliado, un cómplice de Raúl Castro, como llegó a ser en su momento Obama, que permitía y que dio posibilidad de cierto oxígeno económico al gobierno cubano, y las transiciones siempre son más sencillas de hacer cuando existe oxígeno económico que cuando no existe. Donald Trump se posesionó como presidente de Estados Unidos el pasado 20 de enero. Lleva ya más de 100 días en el poder, ha tratado de impedir la entrada de ese país de ciudadanos de 6 países, en su mayoría con población musulmana, pero eso se lo ha bloqueado la justicia. Ha tratado de hundir la reforma sanitaria, la reforma a la salud de su antecesor Barack Obama, la llamada Obamacare, y al principio no consiguió los votos, ahora logró que la Cámara de Representantes lo aprobara. Ha lanzado bombas sobre territorio afgano, ha lanzado misiles en Irak. Dice que podría haber un conflicto mayúsculo con Corea del Norte y demás asuntos. A usted, que además ha sido corresponsal en Washington varios años, ¿le gusta como lo ha hecho Trump o lo ha decepcionado? No me ha decepcionado tampoco, me ha confirmado mis sospechas iniciales. Siempre pensé que Trump era una amenaza para la estabilidad del mundo, una amenaza para la credibilidad de Estados Unidos, un peligro para la democracia en Estados Unidos y en el mundo, y lo sigo pensando francamente. Afortunadamente su perfil en los últimos meses se ha reducido. Su actividad en las primeras semanas de presidencia hacía sospechar un cataclismo inminente. Afortunadamente ese riesgo de cataclismo inminente se ha atenuado. Creo que la gente que controle los instrumentos del poder político en Estados Unidos han conseguido convencerle de que se mantenga a una prudencial distancia del Twitter y de los principales botones que mueven el mundo, pero ahí sigue, y la amenaza sigue siendo latente, y creo que vamos a seguir con esa amenaza durante toda su presidencia, porque su instinto es contrario a los valores democráticos. Una última pregunta. Estamos en un mundo muy distinto del de hace unos años. Hay ciertas líneas divisorias. Se habla más de democracia versus populismo, de nacionalismo versus apertura, de libre comercio versus aquellos que quieren proteccionismo. Estamos en el famoso mundo de la posverdad, donde supuestamente se hacen afirmaciones con base en datos falsos. Y ahí están los periódicos, si usted dirige un periódico, en el caso de Estados Unidos, enfrentados los grandes diarios a la presidencia, al señor Donald Trump y a su entorno, que además los ha llamado como la verdadera oposición, los valoran así. ¿Está el periodismo cubriendo bien lo que está pasando en el mundo en términos generales, en Estados Unidos y en Europa, o usted cree que ahí están fallando los periódicos y los grandes medios de comunicación? Yo creo que los grandes medios de comunicación están cubriendo bien lo que está pasando. Lo que ocurre es que están cubriendo lo que está pasando bajo un enorme asedio
desprecio por parte de los que no les gustan las cosas como están. Mencionabas que el periodismo en Estados Unidos está siendo atacado por Trump, y en cada país los periódicos de referencia, los periódicos que crean opinión sustentada y apoyada en hechos, y están recibiendo ataques por parte de sus populismos respectivos. La prensa norteamericana le ataca a sus populismos, a la prensa francesa le atacan los populistas franceses, a nosotros nos atacan los populistas españoles, que a nosotros nos ha tocado que los populistas españoles, a diferencia de Francia, sean de extrema izquierda, mientras allí son de extrema derecha. Esta es nuestra característica particular, pero el asedio es el mismo, las características del asedio es el mismo y la técnica es la misma: desprestigiarnos como medios, decir que no estamos conectados con los sentimientos de la gente, tratar de legitimarnos de manera que nuestras críticas al populismo no les hagan el daño que podían hacerle. Hay que dar esa pelea, es lo que nos toca, y la única cosa a lamentar es que esa pelea, que no es única en el periodismo, y que el periodismo que cree en la democracia ha peleado contra fuerzas hostiles a la democracia muchas veces en los últimos 200 años. Esta no es la primera pelea que la prensa libre tiene que dar por la libertad de expresión y tiene que dar por la democracia. La desgracia es que a nosotros nos ha tocado dar esa pelea en unas condiciones económicas mucho más adversas, porque las empresas periodísticas son mucho más débiles de lo que eran hace 10 o 20 años, y por tanto tenemos que pelear, digamos, con una manotada a la espalda, porque la revolución tecnológica ha debilitado mucho las empresas periodísticas. Ahí estaba la entrevista de Antonio Caño, director del diario El País de Madrid, con Club de Prensa. Los espero en una próxima oportunidad.